¿Cómo te va, Mariano? Te saludan, como siempre, Marcos González Landa y Jorge Caloiro. Bienvenidos a este nuevo ciclo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Un gusto, gracias por la invitación y un placer poder acompañarlos en esta quinta temporada. Es un gran honor. Y antes que nada, bueno, Jorge, feliz cumpleaños, que pases un gran día. Y que se porte con algún champán, algo mínimo, una invitation. Enseguida caen acá los sanguchitos, ya tenemos todo organizado. Es al revés. Yo por suerte zafé porque estoy del otro lado del otro lado del arco de Sagüero. Bueno, Tal pero cual. escúchame, Esta vez zafé. Mercado Libre anda muy bien, ¿eh? Perdón, se corta la comunicación. Sí. No escucho. No se escucha. Bueno, Mariano, entonces te hemos presentado, ya el año pasado has estado colaborando, te hemos llamado en más de una ocasión, en varias ocasiones te hemos llamado, sos especialista en Derecho al Consumidor, además de tener otras especialidades, y en este año te sumamos entonces como columnista y vas a tener tu columna en Con qué Derecho semana por medio, todos los jueves a las 13:30. Así es. Agradezco, como dije, bueno, y es un honor acompañarlos en esta quinta temporada. Espero podamos hacer un aporte más, como decía un profesor mío de la universidad, un aporte más a la confusión general. Así que... Pero muy bien, y el tema que aparte tocás, consumo, el cual con toda esta situación de pandemia, irregularidades, está siempre al orden del día, pero siempre, es sumamente importante, nos llueven consultas sobre este tema, así que qué mejor que tener un especialista de tu calibre como columnista nuestro. Sabemos que además tenés la especialidad de Derecho Marítimo y Fluvial, algo que seguramente no te vamos a preguntar nunca, pero sí de Derecho de Consumo, ¿no? Estando acá en Mendoza, ¿no? Tan lejos del mar. Pero vos fijate una cosa, todo tiene que ver con todo, porque lo que consume el mendocino en el supermercado o en el almacenero de la esquina de su barrio, el costo del flete y el impacto que tiene una mala matriz de transporte, como ocurre en nuestro país, tiene una incidencia del 25% en el precio final de ese producto. Así que todo lo que es logística y transporte está muy unido a el precio de cualquier producto de consumo interno, de cualquier bien o servicio que consumamos, sea en Mendoza, en Tierra del Fuego, en Salta, Jujuy o aquí en Buenos Aires. Es decir, todo tiene que ver con todo, porque es lógico, la economía es así, y la producción y la logística son distintas eslabones de una misma cadena. Sin dudas. Lo mismo que también todo esto tiene que ver con algo que, bueno, me gustaría compartir con ustedes y con sus oyentes, el tema de el costo también de la energía, el costo de las tarifas, tanto para la producción de bienes y servicios como el consumo que tenemos en nuestros domicilios particulares. Tema no menor, que siempre ha sido realmente álgido al momento de los incrementos, al momento también, aquí hemos tenido presentaciones de representantes de Mendoza para inclusive modificar las tarifas de defensa del consumidor, modificar las tarifas, por ejemplo en el gas, porque tenemos un consumo diferente, una temperatura diferente al resto del país, precisamente por las bajas temperaturas. Lógico, exactamente. Y esto es muy importante porque el presidente Alberto Fernández, en su discurso del lunes pasado, haciendo la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, habló de desdolarizar las tarifas, habló de desacoplar el precio de la generación de energía, tanto de energía eléctrica como de gas, y también el Estado Nacional, a través del ente de regulación de gas, llamó a 2 audiencias públicas muy importantes para todo el país, para el 15 de marzo y el 16 de marzo, en donde en esas audiencias públicas se escuchará no solamente a las empresas productoras, generadoras, distribuidoras de gas en cada punto del país, sino también que se escuchará a los usuarios, se escuchará a las pymes, a los grandes consumidores, y por supuesto también a los distintos estamentos del Estado. Y es ahí donde en esas audiencias públicas debemos toda la ciudadanía en forma participativa
obviamente debemos dar nuestro punto de opinión. Y en base a eso después se va a definir, el Estado va a definir cuáles van a ser los aumentos programados para el 2021. Decime, Mariano, ¿tenés información sobre cómo se van a instrumentar esas audiencias públicas en la situación en la cual nos encontramos con el tema de la COVID? Sí, son dos audiencias, una el 15 de marzo, donde se va a discutir el precio del gas, es decir, el precio que reciben las empresas que producen gas, es decir, recordemos, ustedes que son una provincia petrolera, en donde obviamente hay yacimiento de gas y petróleo, hay empresas productoras de gas, y cuánto es el importe cuánto es el monto que el Estado va a destinar en subsidios para asumir ese costo de generación. Y el 16 de marzo se va a tratar una adecuación transitoria de las tarifas de los servicios de transporte y distribución. Es decir, el que transporta el gas desde los pozos hasta los grandes centros urbanos y después las distintas distribuidoras regionales o locales que distribuyen ese gas a nuestro domicilio, a nuestros comercios. Esas dos audiencias se van a hacer a través de Zoom o en forma virtual, porque obviamente en el marco del distanciamiento social que está vigente en todo el país y por supuesto la forma de inscribirse, ya sea para participar como oyente o para participar dando una opinión o obviamente emitiendo la postura de cada uno, lo puede hacer a través de la página web del Enargas, enargas.gov.ar, y ahí va llenando un formulario y ahí se va a ir inscribiendo para poder participar, sea como oyente o participando, digamos, exponiendo para decir lo que cada uno considera que tenga que decir. Decime, Mariano, desde tu especialidad y también vos también, bueno, sos profesor, incluso sos docente, ¿estas audiencias públicas son una mera formalidad o realmente sirven? Las audiencias públicas son abiertas y participativas y son un paso previo y obligatorio para cualquier suba de tarifa de servicios públicos. A pesar de que esto está establecido desde la década del 90, cuando se hicieron las distintas concesiones y privatizaciones de servicios públicos, esto nunca se instrumentó hasta el año 2016-2017, cuando el gobierno de Macri, por primera vez, nunca se había hecho, llama audiencias públicas para lo que se llama la revisión tarifaria integral. Recordaremos inclusive que hubo un caso muy importante que llegó a la Corte Suprema, en donde la Corte Suprema estableció un criterio de cómo debían ser estas tarifas, de que decían que toda tarifa de servicios públicos debía ser justa, debían ser razonables, accesibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva. Por supuesto que la justicia no va a decir cuánto vale cada tarifa ni qué precio debe tener, pero sí que debería tener o mantener estos conceptos de justicia, razonabilidad y justicia distributiva. Como dije, son participativas, abiertas, pero no son vinculantes. Claro. Mariano, dentro de un ámbito informativo y de consulta. El Estado no está obligado a hacer caso a lo que todos aquellos que participemos digamos, que por supuesto hay posturas diversas, porque las empresas tienen una postura, los usuarios residenciales tienen una, dentro de los usuarios residenciales y de las mismas asociaciones de consumidores no hay una postura unificada tampoco, los gobiernos también locales y provinciales tienen postura y participan en esto, porque no olvidemos, y esto me gustaría hacer un breve comentario, que la tarifa final de gas que uno paga está compuesto de 4 elementos. Uno es el costo del gas, que es el valor en boca de pozo, de lo que sale generar el gas, extraer el gas del subsuelo. El otro es la tarifa de transporte, la otra es la tarifa de distribución, y finalmente una incidencia enorme que tiene sobre el valor final de la boleta de gas son los impuestos nacionales, provinciales y en especial tasas municipales. Bueno, y entonces, espera, Mariano, y sobre eso te pregunto, porque me parece puntual sobre este comentario que hizo Alberto Fernández en su discurso de impulsar la ley para desdolarizar las tarifas de estos servicios. Vos acabas de mencionar de qué está compuesta puntualmente la boleta de gas. Ninguno de los ítems que me mencionaste
caminan por la vía del dólar, digamos. ¿Extraerlos? Los estamos trayendo acá en Argentina. Pero es que toda la economía argentina camina bueno, por la vía del pero dólar. por ahí, espérate, puede ser algún servicio que tenga insumos del extranjero, no sé, X. No se extraen acá, se transportan acá. Los impuestos son de acá y me está faltando una que se me olvidó, pero no importa. ¿Estaría bien entonces, como consumidor nos interesa a nosotros esta desdolarización de las tarifas? Sí, o puede ser algo, o puede ser algo que a la larga venga con un efecto rebote del típico desmantelamiento o falta de inversión en estos gasoductos o todo lo que sea, por ejemplo, redes eléctricas, como ha sucedido en algunos casos? Tenés parte de razón y parte no. Es decir, de los 4 componentes, sí hay un componente que está altamente dolarizado, que es el costo del gas. El costo de gas se paga en dólares. Hoy en día aproximadamente las productoras cobran un precio de $3.50 por millón de BTU, que es la última licitación del plan gas que sacó el gobierno ahora en diciembre del 2020 para el aprovisionamiento de los próximos 4 años, y cerca de $4.72 el millón de BTU para el invierno ahora del 2021. Y si el gas viene del barco regasificador que se encuentra en el puerto de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, esos valores se duplican o a veces se triplican. Lo que sí está especificado, y este precio del costo del gas, que sí está dolarizado, está desregularizado. Es decir, hay un acuerdo entre productoras de gas, que son las petroleras, y las distribuidoras. Son contratos entre privados, son contratos en dólares, pero que al momento de pasarlos a la tarifa final, estos se especifican. ¿Y cómo se produce esa diferencia de dólar con el peso? Porque el Estado paga la diferencia entre esos $2.50 y que se le cobraría al usuario, y los $3.50 o $4.70 según el caso, que efectivamente cobra la productora. Entonces, el resto de las tarifas, la tarifa de transporte, la tarifa de distribución y lógicamente el componente de impuestos, sí está especificado. Entonces, cuando vos dolarizás las tarifas de los servicios públicos, en realidad estás dolarizando la economía en forma indirecta. Claro. Porque todo el sistema económico, sea para consumo personal o para producir bienes y servicios, cualquier fábrica, cualquier comercio necesita gas y electricidad para producir lo que sea. Cualquier proveedor de servicios necesita electricidad mínimamente para... cualquier ser humano que habite en la Argentina necesita eso. Obviamente, y ahí, para su consumo personal, claro, sin lugar a duda. Ahí me permito interrumpirte un segundo, Mariano, y preguntarte lo que le interesa a todos aquellos que nos están escuchando. ¿Esto quiere decir que se viene entonces un tarifazo? A ver, lo que está tratando de hacer el gobierno es evitar un tarifazo similar al que hubo durante el 2016-2019, durante el gobierno de Macri, en donde el incremento tarifario fue más del 1100%. Sí, bueno, que recordemos que habían subsidios por todos lados, ¿no? Y que totalmente, había subsidios. Era de lo más injusto porque nosotros subsidiábamos, por ejemplo, el gas que había en Buenos Aires. Buenos Aires pagaba mucho menos gas de lo que pagábamos nosotros. Es más, te cuento algo. Hoy en día, en materia de energía, la matriz energética argentina y el sistema de subsidios en materia de energía, y también en materia de transporte, pero estamos hablando de energía, es lo más antifederal que hay. Todo el país nos subsidia a nosotros. Nos sigue subsidiando todo el resto del país al AMBA, es decir, al área metropolitana, Capital y Gran Buenos Aires. Yo, usuario, en mi caso soy de la empresa Metrogas, por la concesión que hay en esta zona, el Estado argentino, es decir, todos los argentinos me subsidian casi el 55-60% de mi boleta. ¿Por qué? ¿Cómo sería eso? No importa lo que consuma. ¿Cómo sería eso? Explícanoslo. Porque justamente el subsidio está en el costo del gas. El Estado paga y va a pagar este año en su presupuesto cerca de 135.000 millones de pesos para subsidiar o para evitar que el costo real
de la extracción del gas en boca de pozo, que como dijimos son $3.50 a $4 y pico según el tipo de contrato, ese monto no me impacta. ¿A $1 a cuánto? Porque ahí está la cuestión también, ¿no? Entonces, no me impacte en mi boleta que pago yo acá en la capital federal. Y entonces va a destinar millones de pesos, como viene destinando ya desde hace décadas. Por ejemplo, yo te doy un caso, entre el 2006 y el 2015, la Argentina, el Estado argentino, destinó en materia de subsidios casi 100.000 millones de dólares en subsidios energéticos. ¿En cuántos años? Eso es presupuesto, entre el 2006 y el 2015. Entre el 2015 y el 2016, un subsidio equivalente a más de 10.000 millones de dólares. Y eso lo terminamos pagando todo, en país, definitiva, porque es plata del Estado. Todos, los mendocinos, los jujeños, los catamarqueños, el de Tierra del Fuego, el cordobés y los porteños también. Entonces, porque eso lo paga el Estado, como bien vos decís. Es decir, y ahora con este desacople, que es lo que buscará la desdolarización, el gobierno, porque ¿cómo desdolarizás tarifas? Decís, bueno, señores, a partir de ahora las empresas ya no le pago en dólares el valor del gas, el millón de BTU, sino que lo pago en pesos. Y las empresas te decís, bueno, pero mis costos están dolarizados. ¿Cómo me compensás los costos con el precio que me estás pagando por el valor del gas? O peor aún, te pueden decir, bueno, gracias, nos vemos. Andás a cabo. ¿Sabes qué? No te traigo más. Acá te pregunto, por ejemplo, problema. ¿qué va a pasar con Vaca Muerta? Yo saco el gas hasta que se agote el pozo. Cuando no haya más gas para sacar, hasta luego. Hasta luego. Importemos de Chile, importemos más gas de Bolivia que de donde importamos gas, porque la Argentina produce gas en las zonas, como bien ustedes explicaron, Vaca Muerta, entre otras, etcétera. En territorio argentino produce gas, es decir, extrae gas, porque el gas no es que se fabrica, el gas se extrae de los pozos petroleros. Importa gas, importa de Bolivia en forma permanente, especialmente en las épocas de invierno, importa excepcionalmente de Chile, como también desde Mendoza se exporta gas a Chile a veces, y se importa a través de los buques regasificadores que hasta el año 2018 había en Bahía Blanca y que aún sigue habiendo en el puerto de Escobar, ahí sobre el río Paraná, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ese costo de gas tiene distintos costos. Obviamente, la producción nacional tiene un costo menor, por lo mismo que ustedes comentaron, porque se abaratan mucho los costos nacionales. La importación del gas de Bolivia tiene un costo mayor, y la importación de los buques del gas que viene del buque regasificador tiene un costo todavía mucho más alto, porque no solamente le tenés que agregar el valor del costo del gas en sí mismo, sino todo el proceso de regasificador, es decir, de pasar el gas en estado líquido a estado gaseoso. Todo eso es dinero que se te va entre las manos en el Estado. Entonces, el subsidio lo terminás pagando o con la tarifa en forma directa, cuando viene tu tarifa en tu casa, o en tu fábrica o en tu comercio, o lo pagás con los impuestos en forma indirecta. Pero siempre alguien lo paga. ¿Y quién lo paga? Y el consumidor. Como también lo pagás cuando vas a comprar un bien o un servicio en el supermercado o en el almacén de la esquina de tu barrio. Mariano, mira, aprovecho y te pregunto, es una pregunta de un oyente. Nos dice si sigue vigente aquella imposibilidad o aquella prohibición de que te corten el servicio de gas por falta de pago. Sí, sigue vigente, pero recordemos que no es para todo los usuarios de gas, más allá de donde esté ubicado o cuál sea la empresa que le presta el servicio. Es solamente para una categoría de usuarios más vulnerables socialmente, que estamos hablando de aquellos que reciben monotributo social, los jubilados de la mínima, aquellos que reciben subsidios de los famosos subsidios de asistencia por hijo, los que reciben subsidios por cooperativas. Sí, hay que estar dentro de ese listado, sí, como de emergencia. 8, exactamente,
7, 8 situaciones específicas que si no estás en ese listado no podés. Ahora hay una excepción, siempre toda regla tiene una excepción, que es que si vos ante la empresa prestadora del servicio o ante el ente regulador de ese servicio público podés justificar que tuviste una caída en tus ingresos de más del 50%, ahí podés pedir que se te incorpore y se te aplique ese beneficio. Pero hay que pedirlo desprofeso y hay que demostrarlo. Perfecto. Y obviamente esto se hace extensivo no solamente al gas, sino también a la luz, también al agua. A la luz, al agua, a los servicios de telefonía. A internet. Internet, telefonía fija, móvil, internet, etcétera. Todo lo que es servicios públicos, bueno, así es. Mariano, quiero volver sobre la pregunta inicial de anuncio de desdolarizar las tarifas por Alberto Fernández. ¿Realmente es algo que se va a poder lograr? ¿O, como te dije yo, va a ser algo que es un comentario para la de época de campaña, para que luego tal vez, y si se implementa, después termina pagando los platos rotos el próximo gobierno? ¿Sirve o no sirve? ¿Es viable o no es viable? No va a poder hacerse en el año 2021. En el año 2021 lo que se va a buscar a través de estas audiencias públicas que dijimos el 15 y 16 de marzo, y también otras audiencias que se harán en el transcurso del año en distintos servicios públicos, lo que se va a buscar es una tarifa de transición para el año 2021 y 2022 con el objeto de que en ese transcurso de este año y el año que viene se pueda hacer una revisión tarifaria integral de mediano y largo plazo. En realidad, esto lo que se va a buscar es trasladar parte del costo que está pagando el Estado hoy en día con el congelamiento de las tarifas. Que aclaremos una cosa: el gobierno actual no congeló las tarifas vienen congeladas desde abril del año 2019, tanto las de electricidad como la del gas en todo el país. Desde esa fecha, marzo y abril del 2019, las tarifas se congelaron y eso se mantuvo hasta el día de la fecha y se va a mantener hasta que el gobierno decida este año cuáles van a ser los incrementos. Lo que va a buscar el gobierno es tratar de hacer, o esperemos que el gobierno busque eso, tratar de hacer incrementos más que tengan el menor impacto posible al bolsillo del consumidor. Veremos si eso realmente se logra y veremos si ese aumento servirá a las empresas para equilibrar sus costos y al Estado para reducir sus costos en materia de subsidios. Ahora, para desacoplar y especificar totalmente esta tarifa que está dolarizada, porque es lo mismo cuando decimos queremos especificar el costo de la extracción de petróleo. El valor del petróleo es un commodity internacional que está dolarizado. Las petroleras hoy en día para el mercado interno pagan un valor X que se llama valor de bueno, perdón, se me acaba de ir. No pasa nada. La pastilla de esta mañana no me hizo efecto, pero somos varios. Es que no has almorzado todavía. Barril de petróleo. Sí. El barril de petróleo paga un determinado valor en dólares ese barril, pero sabemos que en el mercado externo ese valor vale más. Esa diferencia entre el más y menos lo termina pagando el Estado. ¿Y a quién se lo paga el Estado? El Estado a las petroleras. Y de esa forma las petroleras venden a un costo menor el petróleo para el consumo de nafta en la Argentina o de combustible. Bueno, en materia de gas pasa lo mismo. ¿Quién va a pagar esto? Y lo va a pagar el Estado. Ahora, ¿el Estado tiene capacidad para incrementar enormemente sus gastos en subsidios cuando la única forma de pagar todos estos costos y subsidios en energía, subsidios en transporte, subsidios en materia de planes sociales? No olvidamos que el 9% del PBI se va en políticas sociales. ¿Cómo pagamos eso? Y con la maquinita, no hay otra forma, porque de afuera no nos presta nadie. Inversiones del exterior no viene ninguna. Y díganme entonces cómo estamos pagando. Y con la maquinita, ¿eso qué genera? Inflación. La inflación que genera aumento de costos y de alimentos. ¿Quién los paga?
todos nosotros, todos los argentinos. Y quienes lo sufren, los más pobres. Mariano, Los más pobres. muchísimas gracias. Como siempre, hemos llegado justamente ya a las 14, nos estamos pasando un poquito, así que te agradecemos un montón. No sin antes que nos pases, por favor, cuál es tu Twitter, que nos preguntan acá que te quieren seguir. M-Gendra, con G, Gendra con G. G-E-N-D-R-A. Bueno, y le recordamos a nuestra audiencia entonces que Mariano va a estar de jueves de por medio. No, jueves de por de medio. por medio. ¿Es así? De por medio. Listo. Así es. Nos Mariano, vemos en 15. Un abrazo, querido. Gracias. Y Jorge, que termine muy bien el día. Dale, Feliz dale, cumpleaños. gracias. Chao, Abrazo. chao. Chao. Hasta luego. Escuchabas, era el especialista en Derecho al Consumidor, Mariano Gendra Gijena, que va a tener su columna, como bien decíamos recién y reiteramos, jueves de por medio.